En la actualidad, los océanos son habitados por muchas especies de tiburones. Todas ellas tienen características que las hacen especiales. Sin embargo, en el pasado hubo una que se encargó de sembrar el terror en todas las criaturas que se cruzaban por su camino. En este video te mostraré datos increíbles del megalodón, para que conozcas más a esa especie de tiburón y para que te des cuenta de la importancia que tuvo en la prehistoria. Una de las características más destacables del megalodón es su impresionante tamaño. Según las reconstrucciones que se han hecho a partir de sus restos fósiles, se pudo averiguar que un ejemplar adulto de esta especie tenía una longitud promedio de 20 metros. Eso no es todo, pues dichas dimensiones eran complementadas por un peso aproximado de 100 toneladas. Para que te hagas una mejor idea de su tamaño, te diré que los tiburones más grandes de la actualidad solamente podrían cubrir la mitad de su cuerpo. Unas investigaciones recientes sugieren que algunos ejemplares de megalodón eran tan grandes como los cruceros transatlánticos. Por supuesto, el enorme tamaño de estos peces podía verse desde el mismo nacimiento. Esto es así debido a que las crías de dicha especie tenían el tamaño de un tiburón tigre moderno. Las gigantescas dimensiones del megalodón hacen que los científicos no lleguen a una conclusión definitiva sobre cómo era su apariencia. Mientras que unos dicen que se asemejaba a un tiburón toro, otros aseguran que era idéntico a los tiburones blancos de la época actual. Aunque la creencia popular indica lo contrario, el megalodón no vivió en la misma época que los dinosaurios. Tampoco compartió hábitat con reptiles marinos como el plesiosaurio o el mosasaurio. Las investigaciones hechas a partir de los restos fósiles de aquel tiburón indican que el mismo vivió en un tiempo bastante posterior a lo que se pensó en un inicio. Según los resultados, el megalodón apareció hace aproximadamente 20 millones de años, es decir, en el inicio del período conocido como Mioceno. Eso no es todo, pues se averiguó que estuvo presente en los océanos hasta hace unos 3 millones de años. Este último dato sugiere que se extinguió justo antes de la aparición de los primeros humanos primitivos. Como dato curioso, hay paleontólogos que aseguran haber descubierto fósiles del megalodón de más de 20 millones de años. A pesar de las afirmaciones de los mencionados expertos, los supuestos restos óseos nunca fueron mostrados en público. La gran mayoría de los especialistas están de acuerdo que el megalodón fue el depredador más implacable de todos los tiempos. Gracias a su incomparable tamaño, podía alimentarse de cualquier cosa. Su dieta incluía peces, delfines, marsopas y otras especies de tiburones. No obstante, sus presas favoritas eran las ballenas. La razón se debe a que eran los únicos animales que podían sacar su voraz apetito, aunque fuera solo por un rato. Para poder cazar a dichos cetáceos, el megalodón utilizaba algunas tácticas especiales. Una de ellas consistía en bajar a las profundidades abisales de los océanos y esperar la llegada de una ballena. Cuando un ejemplar aparecía, el megalodón nadaba en su dirección y lo embestía con gran furia. Otra estrategia era morder las aletas de los cetáceos. El objetivo de esto era inmovilizar a la víctima mientras se desangraba. A diferencia de lo que sucede con otros animales prehistóricos, se han encontrado muchos restos fósiles del megalodón. Esto no es todo, pues los mismos estaban repartidos por todas partes del mundo. Aquel hecho hizo pensar a los paleontólogos que ese tiburón vivió en todos los océanos. Un estudio detallado del tema confirmó esa teoría. Además, arrojó algunos datos bastante interesantes. Para empezar, se descubrió que, aunque estaba presente en todo el globo, el megalodón prefería las aguas templadas. También se averiguó que los ejemplares adultos solían ocupar las partes más profundas de los océanos. Esto lo hacían para tener un mayor porcentaje de éxito en sus cacerías. En contraste, los megalodones jóvenes pasaban la mayor parte de su tiempo en aguas costeras. Muchos especialistas creen que el éxito del megalodón como depredador se debió principalmente a la amplia distribución que tuvo mientras habitaba nuestro planeta. Si hablamos del megalodón, es imposible no pensar en sus mandíbulas. Estas podían medir 2 metros de un lado al otro, al igual que sucede con la mayoría de los tiburones actuales. Las mandíbulas de este animal contaban con varias hileras de dientes, los cuales podían llegar a medir 20 centímetros cada uno. Eso no es todo, puesto que los mismos eran reemplazados inmediatamente cuando se rompían. Otra cosa interesante de las fauces del megalodón era su poderío. Cuando este pez mordía a una presa, se ejercía una fuerza de 18 toneladas, lo cual era suficiente como para triturar sus huesos de forma sencilla. Para que te hagas una mejor idea, la mordida de ese tiburón era 6 veces más poderosa que la del legendario tiranosaurio Rex. Debido a todo esto, los científicos consideran que el megalodón tuvo las mandíbulas más potentes de todo el reino animal.
Como ya debes saber, el megalodón fue parte de una especie que se encuentra actualmente extinta. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez cómo fue que desapareció de los océanos del mundo? Hasta la fecha, los paleontólogos no tienen una respuesta definitiva a esa interrogante. Aún así, han elaborado varias hipótesis para tratar de llegar a la conclusión. Una de esas teorías dice que aquel tiburón se extinguió por la disminución de sus presas. Otra hipótesis indica que el megalodón dejó de existir gracias a la aparición de depredadores más elegantes e inteligentes, tales como la orca. Por último, hay quienes afirman que este animal desapareció por un simple cambio climático. A pesar de que todavía no hay nada seguro, es posible que dicho depredador se haya extinguido por una mortífera combinación entre los ya mencionados factores. Si bien una gran parte de los expertos cree que el megalodón se veía como un tiburón blanco, lo cierto es que no tenía ninguna relación con la familia de aquel pez. Cuando se descubrieron los primeros dientes del prehistórico animal, se pensó inmediatamente que era un ancestro directo del tiburón blanco moderno. Sin embargo, unos estudios posteriores revelaron la verdad del asunto. El hecho es que el megalodón proviene de una línea evolutiva única. La cosa no finaliza allí, pues este segmento se separó de la familia del tiburón blanco hace más de 60 millones de años. Otra cosa que lo distinguen del actual predador eran algunos puntos de su apariencia. El megalodón tenía un cuerpo un poco más robusto que el tiburón blanco y su cabeza era relativamente más achatada. Un punto realmente interesante de la vida del megalodón era la gestación. Según se sabe, las hembras de su especie podían tener a sus crías en el útero durante 15 meses. Las mismas nacían a partir de huevos. Sin embargo, se quedaban en el cuerpo de su madre hasta estar completamente desarrolladas. Esto último hacía que el megalodón fuera ovivíparo. Las cosas no terminan ahí, pues las crías de ese tiburón se comían a sus hermanos sin eclosionar mientras aún permanecían en el útero. Una vez que terminaban de desarrollarse, eran dados a luz. Para poder concebir, las hembras viajaban a aguas poco profundas. De esa manera, tanto ella como sus bebés estarían fuera del alcance de otros depredadores. Tras nacer, las crías tenían que valerse por sí mismas. No hay dudas de que el megalodón era un cazador implacable. Con su tamaño y ferocidad, sembraba el terror en todos los rincones del océano. No obstante, había una criatura que era capaz de plantarle cara. De lo que te estoy hablando es del cachalote leviatán. Este cetáceo tenía un tamaño de 15 metros y un peso de 75 toneladas. Eso no es todo, ya que contaba con afilados dientes, los cuales alcanzaban los 35 metros. Teniendo en cuenta estos datos, te darás cuenta de que el leviatán era carnívoro. Por supuesto, esa condición lo hacía competir constantemente con el megalodón. En muchas ocasiones, trataban de ser más rápidos que su rival a la hora de cazar presas. Sin embargo, en ciertas situaciones se veían envueltos en batallas demasiado sangrientas. Si estudiaste biología en la escuela, sabrás que la gran mayoría de los peces son de sangre fría. A pesar de esto, en algunas especies de esta familia ocurre lo contrario. Por supuesto, entre ellas se encuentra el megalodón. Cada vez son más los científicos que piensan que este tiburón fue de sangre caliente. Para respaldar esta creencia, los expertos toman como argumento el elevado metabolismo de aquel pez. Esto no es todo, pues también se apoyan en su comportamiento activo a la hora de moverse por el agua. Por otro lado, los paleontólogos dicen que la sangre caliente del megalodón pudo haber sido la causa de su desaparición. Al enfriarse los océanos durante la edad de hielo, esta especie no fue capaz de adaptar su cuerpo a las nuevas condiciones de su entorno. De todos los datos que hemos visto sobre el megalodón, ¿cuál te pareció más interesante? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.